Buenos días nuevamente. Dando continuidad al 12º Congreso Internacional de Contaduría Pública, me permito dar la más cordial bienvenida al doctor Antonio Plácido Sánchez Batista, quien estará en estos momentos con la siguiente conferencia titulada Éxito empresarial y contabilidad de gestión. Me voy a permitir leer un poco de sus antecedentes para que puedan conocer ustedes al doctor y en ese momento iniciar nuestra conferencia. Él forma parte de una línea de investigación asociada al programa de contabilidad de gestión y gestión estratégica de costos. Él forma parte de la Universidad de Camagüey, viene de allá el doctor, haciéndonos el favor de estar aquí con nosotros. Desempeña el rol de consultor, revisor del Tribunal de Defensa del mismo estado y ha sido revisor de 12 tesis doctorales que han sido defendidas exitosamente. En la participación que ha tenido en programas de investigación han sido de Sistema de Gestión Contable y Medioambiental, Sistema de Control de Gestión para Empresas Comercializadoras y el control de gestión en instalaciones turísticas que utilizan el sistema de todo incluido. Ha participado en algunas publicaciones como la gestión de costos medioambientales como herramienta para la toma de decisiones, programas de auditoría interna contable medioambiental en la empresa de aceros inoxidable Las Tunas, el sistema de costos medioambiental basado en procesos productivos de la siderúrgica. Participó también en el control de gestión y su impacto en la eficiencia, retos de dirección. Ha participado también en el procedimiento para el análisis y comportamiento de los costos, los pagos por resultados finales y eficiencia, y el impacto de las TIC en el Sistema Integrado de Gestión Contable. Entre otras muchas actividades que tiene el doctor dentro de la universidad y algunas otras ponencias en las que ha participado en diferentes universidades del país. Damos la más cordial bienvenida al doctor y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el doctor Bettinger, como dicen los artistas, me dejó la pista caliente para realizar la exposición, pero definitivamente vamos a esforzarnos en tratar de comunicarnos y transmitir algunas ideas que estamos manejando alrededor del término del éxito, ideas del éxito y su relación con nuestro, definitivamente desde nuestro punto de vista. Hace varios años, aproximadamente 4 o 5 años, un colega se comunica conmigo y me dice que vamos a escribir un libro sobre fracaso empresarial. Entonces me puse a revisar algo de literatura en torno al fracaso, sobre todo desde el punto de vista de quiebra de banco, y había bastante información y uso de herramientas muy interesantes para determinar cuándo podía fracasar o no una institución bancaria. Realmente el tema me resultó en cierta medida interesante, perdón, pero realmente era un tema triste, ¿no? Cada vez que leía una cuestión de fracaso, el fracaso resultaba por una cuestión diferente y también hay un grupo de música cubana que tiene una canción que se llama La Culpa y entonces dicen que la culpa, la terrible culpa, no la tiene nadie, ¿no? Y bueno, está un poco triste esto de empezar a estudiar y estar haciendo autopsia de distintos negocios y saber por qué se fueron quebrando y por qué perdieron, ¿no? Me parece que no era eso precisamente lo que necesitamos para el trabajo,
Y entonces hice un giro, sí, de 180, pues si es de 360 quedo en el mismo lugar, un giro de 180 grados y empecé a pensar en éxito. Es decir, no en fracaso, sino en éxito. Definitivamente también me empezaron a cuestionar algunos colegas la idea, porque en mi provincia no hay muchas entidades exitosas. Es decir, hay pocas entidades exitosas y muchas entidades que más o menos van sobreviviendo dentro de las actividades. Pero definitivamente lo que tenemos que estudiar es cómo poder hacer las distintas organizaciones exitosas, y sobre eso más o menos es de lo que trata nuestro trabajo. En definitiva, en cualquier entorno económico, estoy hablando de un entorno antiguo o actual, definitivamente va a haber autores con distintos principios y valores. Es decir, estoy hablando de puntos de vista vinculados con la forma del manejo de la utilidad, principalmente, es decir, el resultado. Muchas gracias, muy amable. El resultado de lo que es la actividad, pero todas estas, y el manejo de ese resultado sobre todo. Pero definitivamente todo el mundo tiene el propósito común y antiguo de obtener mayores y mejores resultados. Es decir, un poco la idea del éxito, pienso que se vincula con esto. Lo único que es interesante, y después vamos a profundizar en la idea, que esto debe verse en la dinámica del tiempo. Definitivamente, cuando una entidad en un periodo de tiempo dado, en un año, obtiene utilidades, no necesariamente es una entidad exitosa, porque puede tener ese nivel de utilidad ese año a costa del sacrificio de muchísimas cuestiones y debía conducir al éxito de la cuestión. No dudo que realmente esto se incluya dentro de las cuestiones del éxito, pero no creo que sea precisamente lo determinante. Ya que en el 94, y fíjense que ya estaba en el 14 y regresé en el tiempo, y lógico, la secuencia de exposición es avanzando en el tiempo, pero dejé para el final este planteamiento porque coincide con el punto de vista que nosotros manejamos. Dice que el éxito se debe medir por la capacidad de aumentar el valor para crear una salida, un output que valga más que el coste de los inputs utilizados como indicador fundamental. Entonces, en este caso, empezamos a moldear, a crear la idea de lo que consideramos el éxito. Pensamos que la búsqueda depende de factores, lograr una combinación adecuada de productos a vender y por supuesto que se venda y que aproveche las capacidades instaladas, los materiales y el capital humano de forma óptima. Después voy a virar a la palabrita, pero bueno, mejor cuando ponga la fórmula. Y cubra la demanda de manera que garantice los máximos ingresos posibles en la actualidad y, insisto, en el futuro. Y entonces, sorprendentemente, regresé a una idea que ustedes lo vieron en la primera clase o segunda que dieron de contabilidad en la carrera, que la vimos todos. Y es que simplemente los ingresos menos los costos van a ser igual a la utilidad. Es decir, si yo logro tener una utilidad creciente y sostenida en el tiempo, vamos a tener una entidad exitosa. Y entonces, señores, si es tan sencillo, ¿por qué un % tan elevado de negocios que se quedan cada año quiebran? Entonces parece que la idea no es tan elemental de que vamos a tener una utilidad y alegremente lo logramos año tras año y de forma creciente. Hay algo también con respecto a la utilidad que es de las primeras cuestiones que quiero hablar, ¿no? A propósito, les dije dos elementos, creciente y sostenida en el tiempo. Estuve muy feliz con esta idea de utilidad creciente y sostenida en el tiempo durante un par de años, hasta que visité a un exalumno en un hotel y estaba muy feliz, un hotel bastante grande, de cierta importancia, y estaba feliz porque había tenido una utilidad ese año de alrededor de $10,000.
Imagínense ustedes un hotel enorme con más de 100 personas trabajando, valor de instalaciones, piscina, grupo de animación, gasto de alimentos, que después de todo ese esfuerzo simplemente obtuvieran $10,000. Claro, me explicó que los años anteriores había tenido pérdidas por cuestiones de afluencia de turistas a ese hotel, por problemas de calidad del servicio propiamente, y estaba muy feliz con sus $10,000. Entonces empecé a reconsiderar la idea de la utilidad. Y dije, bueno, utilidades crecientes y sostenidas en el tiempo, pero superiores a los intereses que pueden brindar los recursos del proceso si se expresan en dinero y estuvieran en el banco a plazo fijo. Porque un poco cruel, cuando conversé con él, le dije, me parece que lo mejor que puede hacer es liquidar esto, sacar a la gente, guardar el dinero en el banco y acostarte a dormir. Porque la utilidad tiene que ser, por supuesto, superior al esfuerzo que se va a hacer, superior a las ideas del capital de trabajo y de una forma creciente y sostenida. El tema de hablar creciente y sostenida en el tiempo un poco me conjugó con los financistas, que siempre se ha hablado de un tema de dilema entre la cuestión del valor y la utilidad. Y existe, por lo menos en Cuba, existe bastante con intensidad la polémica en este sentido. Cuando yo hablo creciente y sostenido en el tiempo, significa que para yo lograr mayores utilidades, definitivamente cada año voy a hacer crecer el valor de la organización. La organización crece porque estamos hablando del objetivo de esa utilidad. ¿Para qué necesitamos la utilidad? Bueno, para lograr crecimiento de la organización y, en segundo lugar, como había dicho, en dependencia de valores y principios. Esa utilidad yo la puedo tener. Lo que sí es definitivo que es para el crecimiento de la organización. Una parte de la utilidad, para yo poder tener utilidades superiores el próximo año, tengo que dedicarla a hacer crecer la organización. El resto de la utilidad, bueno, puede ser para distribuirla a los dueños de la empresa, pensando en una sociedad anónima, o siempre es recomendable que una parte de esa utilidad pase a los trabajadores que trabajan dentro de la organización para que se sientan copartícipes de la necesidad de que crezca esa utilidad. Y definitiva, la otra parte, digamos en el caso cubano, se destina una parte a los trabajadores y la otra parte para los elementos sociales. Pasa el presupuesto que mañana la doctora Josefina, que vino de Cuba también y de la misma universidad, va a hablar sobre la utilización del presupuesto. Pero no precisamente, esa sí es su tarea, profundizar en estos elementos. Yo únicamente digo que, bueno, en dependencia de valores y principios. Hablo de esto porque no es privativo el pensar en el éxito empresarial en una empresa socialista estatal de producción. Estos elementos se aplican a un negocio cualquiera y, ¿por qué no?, a una macroempresa que exista en cualquier lugar. Son ideas que hay que tener en cuenta y vamos a seguir conversando de esto. Permiso. Vamos a empezar a hablar de factores. Vamos a empezar a hablar de factores que tienen que ver con la obtención del ingreso. Generalmente cuando veo esto en conferencia, lo voy sacando uno a uno y el auditor, voy a vender mis productos. No los tengo por qué vender demasiado caro, pero definitivamente tengo que lograr un precio que cubra mis costos y me dé utilidad. Este tema del precio es un tema álgido en cualquier discusión, pero definitivamente, desde mi punto de vista, el mercado influye mucho en la cuestión del precio.
Y para la determinación del precio, siempre que explico esta parte, pongo un ejemplo local que bueno, que para ustedes no va a ser interesante, pero que pueden pensar en alguno de que ocurra aquí, de lugares donde el producto en un momento fue bueno y para tratar de ahorrar recursos, decayó la calidad del producto y por supuesto perdieron todo el mercado. Trataron de ahorrar en costos para lograr mayores niveles de utilidad. Eso es un mal bastante común y universal. Y el último elemento que introduje como factor a tener en cuenta son las ideas de la mercadotecnia, el marketing o el mercadeo, como gusten en llamar. Yo puedo tener una cantidad adecuada, un surtido buenísimo, un buen precio y una calidad extraordinaria, pero si la gente no se entera que tengo ese producto, difícilmente lo pueda vender. Si no estoy en el lugar adecuado para hacer la venta del producto, difícilmente lo pueda vender. Y si no vendo mi producto, yo siempre digo, partiendo de los eslogans de calidad y esto, típico, el cliente siempre tiene la razón. Y pongo entre comillas, en letras pequeñas, siempre que me compre. Entonces yo tengo que tratar de lograr ese elemento, ¿no? Que el cliente me compre, porque recuerden que todas las acciones que yo realizo en la organización tienen que ir encaminadas a lograr un incremento de los ingresos ahora y en el futuro. No se puede perder de vista la segunda parte. Las empresas latinoamericanas en general, la operatividad las presiona. La necesidad de obtener en este mes un nivel de plata para cubrir los gastos, pagarle a los trabajadores y que siempre quede un remanente, es tan presionante que no se piensa en el segundo mes y menos en 2 años, lo que va a pasar 2 años después. Siempre que funcione de esta manera, no vamos a hacer una empresa exitosa. Hay que pensar ahora y en el futuro. Puse de forma transversal 2 elementos ahí. Tan grisecitos, no se ven mucho, pero que determinan el tema de los ingresos. Por una parte, la demanda, que es un tema llevado y traído, pero es muy importante tener un conocimiento de la demanda presente y de la demanda futura. Yo no puedo organizar un negocio y después que lo tenga hecho, empezar a ver quién me compra. Yo tengo que tener un conocimiento de los volúmenes de demanda, de cómo está funcionando el mercado en el entorno de lo que estoy haciendo para trabajar en el futuro. Sobre esto hay herramientas que vamos a conversar. Y por último, también vinculado a esto de los ingresos, investigación, desarrollo, innovación. De esto también en los últimos días, porque bueno, hay una cuestión, esta presentación la modifiqué hace unos minutos, no fue la que yo había mandado, no sé si la van a poner en el CD, porque estuve en un par de eventos que me cambiaron un poco la idea o que me enriquecieron lo que estaba pensando, y uno de ellos fue de logística y marketing. Entonces, vinculado con esto, están las ideas de la demanda. Bueno, el marketing también es una herramienta no solamente que me sirve para que se conozca el producto, sino yo tengo que realizar estudios profundos para saber qué voy a vender ahora y qué debo vender el próximo año. Es decir, hay que hacer un estudio. Y hay un conjunto de factores, hay que estudiar los competidores, el público futuro, los proveedores. Esta vista la tomé de un amigo con su autorización, y está señalado ahí la autoría, del enfoque de marketing o las ideas básicas de marketing a seguir. Como estoy hablando con una carrera de contaduría, definitivamente tenemos que tener cierto conocimiento de esto para poderlo utilizar, pero este trabajo principalmente de otras personas. Creo que había olvidado decir a partir de ahora que lograr el éxito de la empresa
no depende solamente ni del dueño ni del contador. Depende de prácticamente todos y cada una de las personas que trabajan en la organización. Tiene que estar estimulada para eso. Y son las ideas del marketing. Hablo de marketing estratégico porque es el marketing en la dinámica del tiempo, ahora y hacia el futuro. Las bases del marketing estratégico están en 3 vertientes principales. La innovación, establecer productos que tengan diferenciación y las relaciones que se establecen. Propiamente del marketing está la idea del estudio de diferenciación, pero definitivamente esto juega con la creación del mercado. La creación del mercado hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? La innovación es un tema tan importante que aquí se enlaza, es un elemento de enlace entre lo que estamos hablando de marketing, pero también de elementos de investigación, desarrollo e innovación que vamos a comentar brevemente hacia adelante. Y las relaciones consideramos que es lo más importante que se debe establecer en cualquier organización para el éxito. Entonces, vamos a pasar a ver algunas ideas. La determinación de la demanda, es decir, poder saber cuánto debemos vender en el futuro, es una cuestión que definitivamente ha atormentado siempre a comerciantes y a científicos vinculados a nuestra ciencia. Se ha ido avanzando en estos trabajos y a partir de las series temporales y modelos econométricos con más o menos éxito, se ha llegado en la actualidad al trabajo con redes neuronales. Es decir, la red neuronal artificial en el elemento de computación es algo relativamente novedoso, muchas veces manejado con determinado elemento estricto dentro de los especialistas de informática, pero que definitivamente sin nosotros, los contadores, esto puede ser un bonito ejercicio científico. Sin embargo, desde el punto de vista nuestro, por ejemplo, se han desarrollado trabajos, sobre todo en turismo. Tengo un proyecto de turismo también vinculado con los costos de todo incluido, y se han trabajado en la determinación de la demanda de los próximos años a través de redes neuronales. Se ha logrado una cercanía bastante factible, útil, de cuánto va a ser la demanda en el futuro, porque tiene varios elementos que son muy importantes que hablo al final, ¿no? Identifica funciones que son difíciles de estimar por métodos estadísticos tradicionales debido a la complejidad del sistema reales. Elementos de no linealidad, datos incompletos, es decir, está hablando de la vida misma. En todos los negocios, para lograr la determinación de la demanda, se maneja con datos incompletos, no lineales, y es un elemento que tenemos que abrir la mente a esta cuestión. Al manejo y el trabajo en ecuaciones no lineales, porque la economía o el éxito empresarial o la funcionalidad de las empresas no son lineales. Entonces, la utilización de métodos estadísticos tradicionales ayudan en algo a tener un conocimiento, dan mucha tranquilidad. Estoy hablando de elementos de regresión, por lo menos tranquiliza nuestra conciencia al trabajar en tesis o elaborar determinados artículos, pero definitivamente no van a estar demasiado cerca del comportamiento de la realidad con respecto a la demanda. Entonces, un poco por eso me quise detener a hablar de redes neuronales como un elemento de inquietud. No sé si están trabajando acá dentro de la facultad con estos elementos, pero que definitivamente es una vertiente de trabajo interesante para las investigaciones futuras. Hace 5 o 6 años estuve en Perú y visité una universidad pequeña del campo. Había una facultad grande de contaduría, pero encontré un fatalismo tremendo, ¿no? Me decían los colegas que ya se habían acabado los temas de investigación en contabilidad.
Me lo dijeron muy seriamente, es decir, un grupo de estudiantes, pero habían 15 o 20 profesores que también afirmaron con seriedad. Y sinceramente, bueno, la buena nueva que yo les traigo es que apenas estamos empezando. Es que simplemente apenas estamos empezando. La potencialidad o el elemento de determinar cuánto cuesta un producto, los procedimientos de registro o estas cuestiones son útiles, son interesantes, pero realmente son simplemente la base del trabajo que hay que realizar, del trabajo hacia dónde debe proyectarse el contador. Entonces les había hablado de innovación. Bueno, precisamente el cambio abarca todo el sistema de valor y se mantiene gracias a las mejoras incesantes. Dense cuenta de esto. Es decir, dentro de muchas cosas que hemos leído está subsumida la idea del éxito. Estamos hablando de mejoras incesantes, pero es que yo necesito hacer mejoras incesantes, no solamente como un elemento de innovación, tengo que hacerlo para obtener nuevas utilidades. Yo tengo que transformar mis productos para que sigan gustando. Cuando hablo de esto pienso mucho en la Coca-Cola, un producto que todos conocemos, que es uno de los mejores usos que tiene como desincrustante del baño. Pero, ¿por qué todo de vez en cuando nos tenemos la pausa que refresca y nos lo tomamos? Y porque es un producto que ha evolucionado en el tiempo. Desde una forma rara que tenía la botella en los años, en el siglo XIX, a finales del XIX, hasta que llegaron la botella clásica con figura de mujer, que tiene sus elementos subconscientes y tal, que tuvo muchísimos tiempos vigente, pero no quedaron conformes con eso. Ya cuando llegó la hora de transformarla, entró el plástico, hacen botellas grandes, chiquitas, medianas, la gente se lo lleva de excursión. Es decir, piensen en ese producto que no es un gran producto, pero que ha evolucionado y hace un uso del marketing extraordinario. Hace un uso extraordinario del marketing. Eran tan bondadosos que cuando yo estudié hace unos cuantos años, no tanto, la primaria, no había muchas cosas, pero había un aparato que uno le echaba 5 centavos cubanos y salía su Coca-Cola. Es decir, estaban condicionando, eso lo había en todas las escuelas, porque era de los productos baratos al alcance de todo el mundo, y condicionaban al muchacho. Se tomaba una Coca-Cola y ya los padres estaban tranquilos, con 5 centavos garantizaban parte de la merienda del chico en la escuela. Producto que ha sido manejado con una inteligencia extraordinaria. Sería bueno estudiar cuestiones. Y por último, o penúltimo, ¿no? Hablan de la Coca-Cola, siempre pienso en ruso porque la vi por primera vez en la Unión Soviética, dietética, la Coca-Cola de dieta. Todo queda tranquilo, ¿no? Usted toma Coca-Cola pero no va a engordar. Sabe horrible, pero la gente se toma su Coca-Cola, definitivamente. Es un producto muy inteligente en su manejo, pero es que todos tenemos una Coca-Cola, ¿no? O la posibilidad de vincularnos con una Coca-Cola. Es decir, un producto que manejado inteligentemente genere los niveles de utilidad suficiente, continua en el tiempo. Esa es una empresa de éxito. Hacen cosas también muy interesantes. Ahora me acordé, los peruanos toman Inca Kola y son muy firmes en el consumo de sus productos. La Coca-Cola empezó a competir en Perú con la Inca Kola y compitieron hasta que al final compraron la Inca Kola porque no tuvieron otra manera de ganarla, pero la compraron. Y entonces ahora exportan la Coca-Cola desde Perú a mismo Estados Unidos con precio elevado y todos los peruanos que están en Estados Unidos toman Inca Kola, que es de la Coca-Cola definitivamente, ¿no? Entonces estoy hablando de ideas interesantes, no solamente al competidor es necesario matarlo. Hay veces que existe la posibilidad de integrarlo a nuestras posibilidades. Vamos a... Bueno, sobre investigación, desarrollo e innovación he leído mucho, hasta inclusive detractores de esta idea. ¿En qué sentido?
se habla de que la innovación están utilizando la I minúscula para denominar el elemento más importante del proceso. Ni modo, pensé venir con una I mayúscula puesta ahí, pero pensé que poniendo la I minúscula podía comentarle esto y que ustedes pensaran sobre el particular. Lo cierto es que hay varios elementos y yo veo la investigación como una sola, es decir, un solo proceso. Un proceso que comienza con la adquisición de conocimiento científico, pero lo único que la adquisición del conocimiento no se debe quedar ahí. El conocimiento se adquiere y se tiende al proceso de generalización del mismo. El desarrollo de una investigación exitosa, sea una maestría, un doctorado o una licenciatura que se logre, si no se generaliza, muere en el mismo lugar. Se manejaron cifras por un especialista, Rogelio, que es de esta Universidad de Guadalajara, estuvo por allá, de la cantidad de trabajos de investigación que simplemente se terminan y dan la satisfacción de obtención del grado, pero no sirven para más nada. Ustedes se imaginan la cantidad de recursos y de esfuerzo que se pierde cada vez que se hace una tesis doctoral o una tesis de maestría o se escribe un artículo científico y no sirve para nada. Eso es una cuestión a meditar, no ya por parte de los jóvenes, de los muchachos, sino de los profesores. ¿Sobre qué vamos a diseñar investigaciones que sean útiles para la entidad? No es solamente que seamos bondadosos desde el punto de vista como universitario. Estamos hablando de una cuestión de supervivencia de la organización. ¿Sí? Y bueno, aquí el vínculo investigar e innovar. Vamos a avanzar. Un poco la idea de esto visto como sistema que ya le había dicho desde el inicio. La investigación genérica, la investigación que se hace continúa con una investigación aplicada conducente a nuevos productos, aumento de producción y definitivamente aquí está la idea de la innovación. Todo como un proceso único dentro de la organización. Lógicamente, esto conlleva. Me gusta más la siguiente. Vamos a ver la siguiente y después viramos esto. Ajá. Esto conlleva una cuestión. Si las universidades, este es tomado de la conferencia de Rogelio Rivera Fernández, que es de aquí de Guadalajara, pero que dio la conferencia la semana pasada en Camagüey. Y con su permiso, le dije, bueno, Paito, has hablado de esto mucho, pero generalmente nadie es profeta en su tierra. Yo voy a hablar por ti del tema de la triple hélice y eso desde mi óptica voy a utilizarlo. Y él me dio todo el permiso del mundo. Solamente cambié las bolitas que él tenía puestas en su conferencia y puse una hélice porque me era más divertido. Estamos hablando del vínculo universidad-gobierno-empresa. Este es un tema controvertido, pero definitivamente, si las investigaciones que hace la universidad no tienen un sentido útil y práctico para las empresas dicen, bueno, tienen temor de dedicar tiempo y esfuerzo y brindar información para que la persona, cada uno de ustedes, cuando haga su tesis, lo va a sufrir en carne propia, ¿no? Que las empresas definitivamente no están muy interesadas ni motivadas, excepto algunas que piden concretamente estos trabajos porque lo necesitan, de que se hagan trabajos de investigación por parte de estudiantes. ¿Qué me puede enseñar este joven que yo no sé? Y el gobierno entra a jugar un papel. Muchas veces el gobierno tiene como función empezar a mover esta hélice, engrasarlo de alguna manera como ente coordinador y en ocasiones tiene que poner recursos también para que esto empiece a funcionar. Con mucho éxito, él planteaba determinadas situaciones que se habían dado en México, positivas en este sentido. Por ejemplo, un grupo que es del norte, ahora no recuerdo exactamente, solicitaron
al CONACYT el desarrollo de una maestría para su mejoramiento tecnológico y de todo tipo. Y entonces buscaron los mejores profesores posibles para esto, desarrollaron esa maestría y cada uno de los alumnos eran de esta organización y resolvieron un problema de la organización. Incrementaron los niveles de utilidad en unos cuantos millones de dólares. Es decir, esto sí es una alianza, esto ya no es una hélice, es una turbohélice que logró mover un poco la idea. Pero ese es el sueño. En la práctica, en lo que tenemos, en lo que vamos a encontrar, es necesario echar a andar esta relación universidad, gobierno, empresa, para levantarnos todos. Contribuir en la empresa y de lo que estamos hablando de éxito con los elementos de innovación necesarios, pero a su vez la universidad se retroalimenta en el sentido de que está logrando especialistas de mayor calidad y de mayor vínculo con la realidad práctica dentro de las organizaciones. Fíjense si tenemos trabajo o no tenemos muchísimo trabajo de todos los puntos de vista que hacer. Vamos a hablar de costos. Mi trabajo en línea general, en los últimos, más tiempo del que quisiera acordarme, en los últimos 40 años, ha estado vinculado principalmente con los costos. Es decir, los costos como contabilidad de costos, los costos como contabilidad de gestión, los costos como gestión estratégica de costos. Es decir, hablando de una misma ciencia con distintas etapas de desarrollo y con necesidades en cada uno de ellos. Yo resumir una idea sobre costo es lo que quiero decir. En la mayoría de los textos, en casi todos los lugares, se habla de que hay que disminuir los costos. Y en el aula se plantea, en la parte cuando se estudia toma de decisiones, generalmente la idea de toma de decisiones conduce a la disminución de los costos. Y retomo un poco una idea de Lilla Goldratt, no precisamente un amigo de la contabilidad de costos, fue el que escribió La Meta, La Carrera. Si no han leído esos libros, les recomiendo que lo lean. Son libros muy interesantes. Y él se declara enemigo de los costos. Y una de las cuestiones más importantes que uno tiene que tener, uno tiene que leer al enemigo. Él dice un grupo de cosas que son interesantes y digamos el 40 o 50% de lo que dice yo no estoy de acuerdo. Pero él tiene su perfecto derecho a decirlo, ¿no? Defendería con mi vida el derecho que él tiene de plantear un punto de vista diferente. De una de las cosas que sí estoy de acuerdo con él es que los óptimos locales no necesariamente conducen a un óptimo general o conducen al éxito. Yo puedo resolver problemas de costo en un lugar y disminuir los costos y esto implicar que parte de esos productos no se puedan completar, tenga que almacenarlo, gastar más recursos de la cuenta, generar obsolescencia en almacenes y definitivamente disminuyendo el costo en una sección de la entidad, puedo haber impactado o impactar negativamente en los niveles de utilidad general. Y hay una cosa que está clara, todo cuanto hago es para ser exitoso y considero ser exitosa la empresa cuando obtiene utilidades crecientes y sostenidas en el tiempo. Entonces, los factores que tenemos, entonces les decía, para decirle, yo no digo que hay que minimizar los costos, yo lo que digo es que hay que optimizar el uso del costo, no minimizarlo, no sentirse obligado, y en esto estoy transmitiendo un punto de vista totalmente personal. Los planes empresariales en Cuba normalmente dicen que si usted tuvo un costo por peso de 85 centavos, el año que viene lo tiene que tener de 84. Así de simple, disminuir el costo. Pero casi siempre, cuando alguien trata de conservar su posición y logra disminuir el costo a 84 centavos, pasa como ocurre comúnmente con los hoteles en la etapa de temporada baja.
Los hoteles en Cuba son buenísimos. Es decir, uno se divierte muchísimo cuando va, lo pasa bien, hay generalmente buena bebida y el alimento es muy bueno, sobre todo si usted está en temporada alta. Cuando va en temporada baja, los costos son atractivos, los precios son atractivos porque bajan los precios. Pero para mantener los costos, obligatoriamente se conduce, es decir, que no es el camino, pero es el camino fácil de esas cuestiones de las que trato de luchar cada día, ¿no? Son mis molinos de viento. Con lo que combato, se ocultan los rones más caros, se sacan rones ablandados electrónicamente, digamos, desaparecen misteriosamente los camarones y la langosta y aparecen cualquier otro tipo de sustitutos en productos y los trabajadores siguen siendo afables, cariñosos, buenos con la gente, el ambiente cubano y tal, y la animación de maravilla. Pero la calidad de la producción disminuye, del producto que se está ofertando disminuye. Y entonces el año siguiente, en temporada baja, no crece la repitencia de personas. Y todavía se preguntan por qué, ¿no? Y todavía los directivos se preguntan por qué no crece la repitencia. No es que no crezca la cifra de personas. Se alcanzó hace unos días los 4 millones de turistas, por primera vez antes de que concluyera el año. Pero a costa de determinadas cuestiones que tienen que ver con estos detalles de calidad que hay que trabajar. Por eso fíjense si hay cuestiones que investigar. No sé cómo sea la onda turística acá en Guadalajara. No he tenido tiempo porque llegué ayer por la tarde. Pero espero ir bueno, estuve en algún lugar interesante también. ¿Cuál? Ahora, ¿cuáles son los factores? Si ustedes observan, cuando vemos los objetos de trabajo, estoy hablando de los materiales, los factores son prácticamente los mismos que utilizamos con los ingresos. Yo, para poder tener una cantidad adecuada de productos para vender, tengo que tener una cantidad de materia prima dada. Para lograr productos de surtido, yo tengo que tener un surtido adecuado de los materiales. Y, lógicamente, en precio no es la misma idea. En precio yo tengo que buscar calidad en los materiales, el surtido adecuado con el menor precio posible. Hablo de precio y hablo de toda la inversión a realizar. No necesariamente cuando yo encuentro un producto barato, tengo que adquirirlo, porque a lo mejor adquiero ese producto y eso es un óptimo local. Sin embargo, afecto mis relaciones con otras organizaciones que me venden más material. Aquí entra a jugar en este elemento la logística. La idea de costos logísticos, el trabajo que es una ciencia riquísima y amplia y poco trabajada en general en nuestro país. El tema logístico decide en cuanto a los elementos de materiales. Me sonrió, vi una exposición de un amigo que decía que el corazón del éxito estaba en el marketing y la logística. Yo no le doy un papel preponderante y eso creo que es una de las cuestiones también de interés que tengo, ni siquiera a la contabilidad de gestión, aunque me parece que algo me traiciona. Después vamos a ver unas vistas por ahí adelante que la tengo puesta en el centro del problema. Pero definitivamente todo tiene que tener una relación y tiene un rol dentro de la organización. Con respecto a la fuerza de trabajo, después de mucho revisar ideas, los factores a nuestro juicio más importantes son los que están vinculados con la capacitación y la motivación. En nuestro caso, nuestras empresas en Cuba, tenemos mucha gente capacitada. Sinceramente, en nuestro caso, hay mucha gente capacitada para ocupar prácticamente cualquier puesto en prácticamente cualquier empresa. Estoy hablando de mucha gente con nivel de maestría, licenciatura,
algún que otro doctor, no son muchos en la producción, pero que existe el personal. El problema principal lo tenemos en la motivación. Los salarios no son muy buenos y el tema del salario no es el único elemento de motivación, pero es un elemento importante en la motivación. Está la relación con los jefes, porque hay jefes que creen que porque pagan bien pueden maltratar a la persona, y la persona, después que cobran un buen salario un tiempo, se van y no siguen trabajando. Y todo esto es preparación. Es decir, yo considero que uno de los factores o de los indicadores que evalúan la motivación está la estabilidad de la fuerza de trabajo dentro de la organización. Y aquí, bueno, tendría que entrar a jugar un especialista de lo que allá se llaman en recursos humanos. Y también estuve conversando con una amiga psicóloga, porque no sé si ustedes han estudiado en sus elementos, pero hay algo que se llama la pirámide de Maslow, que parte del uso en la base de la solución de los problemas elementales, estoy hablando de vivienda, etcétera, etcétera, vinculado con los hijos, para después llegar hasta los niveles de satisfacción personal e intelectual. Y en esta esfera, precisamente con el desarrollo de la tecnología, ayer recorrí la ciudad un pedazo y me resultó muy impresionante el desarrollo tecnológico que hay aquí en Guadalajara. Es decir, existe la posibilidad de trabajar, quién sabe si alguna de estas empresas, o quizás después ustedes me hablan de algunas empresas de éxitos locales, y en la próxima conferencia que dé, hablo de las empresas de Guadalajara. El tema de la motivación es algo por resolver todavía. Los medios de trabajo. Hablo de medios de trabajo, estoy hablando de las máquinas, herramientas, edificios. Ahí utilicé la clasificación de Marx en el proceso productivo, que es objeto de trabajo, fuerza de trabajo y medios de trabajo. Con el tema de los medios de trabajo, estamos hablando de medios de trabajo, puse necesarios y adecuados. Me van a decir, claro, hacen falta medios de trabajo necesarios y adecuados. Y yo le puedo confesar algo. Esta es una parte de la investigación que no está resuelta para nada. ¿Cuáles son los medios necesarios para desarrollar el proceso productivo? La literatura normalmente dice que cuando usted tiene la utilización de las máquinas en el entorno de un 90%, en casi todas las producciones, esto es reconocido como algo muy bueno. El problema está en que casi siempre se está haciendo un análisis de un periodo de tiempo. Pero cuando yo pongo este asunto en la dinámica, si ya yo estoy utilizando al 90, al 95% las máquinas en este año, el próximo año voy a tener que hacer una inversión. Porque recuerden que hablamos de utilidades crecientes y sostenidas. Y eso pasa por la obtención de productos y por cuestiones de producción creciente y sostenida. Entonces, ¿cuál es la utilización que yo tengo que lograr en mis máquinas para que me sean útiles durante un periodo de 5 o 10 años? Yo no lo sé. No lo sé, no lo dice ninguna literatura, porque no se ha analizado así simplemente. Ahí tienen un bonito tema. Para dedicarse me escriben. Después les dejo mi correo porque eso ayudaría a resolver la situación. Es decir, ¿cuáles son los medios necesarios? Mucha literatura plantea, el mejor medio es el último tecnológicamente empleado. No sé si es verdad partiendo de mi óptica, porque bueno, si es el último medio, se va a mantener joven durante los 5 o 10 años siguientes. Es una manera de ver. Pero también tengo que ver cuál es su capacidad productiva. Porque una capacidad productiva que yo pueda emplear al 10% nunca va a conducir a la empresa a tener éxito. Es una empresa que va a tener pérdida año tras año y va a quebrar. Entonces, es un tema que queda ahí
y lo confieso públicamente que tenemos que trabajar. ¿Cuál será el monto? Y el tema del mantenimiento. El mantenimiento es un factor decisivo en el caso del éxito de la organización. Y en general no se trabaja bien. Existen muchísimas técnicas para el desarrollo del mantenimiento. Es decir, la literatura lo dice, ahí se hablan de costos de mantenimiento, hay software para el desarrollo del mantenimiento en las organizaciones, pero cuando llega el momento de hacer una erogación para la realización del mantenimiento, generalmente hay otras cuestiones más interesantes en que utilizarla. O hay un tema de una rotura y se debe sustituir la herramienta o repararla con una complejidad y entonces se buscan casi siempre soluciones parciales. Nosotros en estos momentos estamos trabajando, estoy hablando en mi país, el pago en base al valor agregado. Pero significa que muchas veces, a pesar si está planificado, pero puede no estar planificada la necesidad de un mantenimiento y si se aplica, conduce a la disminución del valor agregado. Y la disminución del valor agregado significa que el salario va a ser más bajo para jefes y trabajadores. Entonces son decisiones que a veces son complejas de tomar. Se está trabajando y haciéndole modificaciones a las leyes en este sentido, para ver de qué forma se puede lograr, porque cuando no se da mantenimiento antes de tiempo, hay que sustituir el equipo por uno nuevo y entonces surgen las inversiones imprevistas y que hay que pedir préstamos y así no vamos a ser exitosos tampoco. Y bueno, no son estos costos solamente. Hay costos vinculados con la finanza. Estamos hablando de precisamente préstamos, si son necesarios realizar, formas de pago o de cobros y pagos que hay que establecer que pueden generar costos en la organización. Están los costos jurídicos, no solamente ahí vemos los que están vinculados con determinadas demandas que se pueden hacer a nuestras producciones. Esto vincula con calidad, por allá en la medida de mejor calidad, menos demandas externas de productos, pero también esto tiene que ver con el enfoque tributario que tanto fue tratado en la anterioridad. El manejo del tributo de una manera u otra va a generar costos en la organización. Inclusive cambios que hay que realizar en la estrategia que siga la entidad. Las cuestiones sociales, bueno, en la actualidad se maneja con mucha fuerza y la doctora Laura ha trabajado mucho esta temática, las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social. Esto genera costos, pero definitivamente, y siempre insisto en esto, no hay que tener temor al costo. El costo tiene que ser óptimo y tiene que ser manejado adecuadamente. Si la imagen corporativa de la organización, que es un elemento importante para el éxito, se mejora a través de una actuación adecuada de responsabilidad social, esto es beneficioso para la continuidad de la organización y tiene que ver con las utilidades a obtener en el futuro. Y bueno, y los costos medioambientales, a Pellegrín se fue. Ya, el doctor Aristides Pellegrín lleva muchísimos años trabajando, desde mi universidad también, este año entero. Ha estado trabajando en, me queda un minuto, a ver qué escojo, uy, con la cantidad de cosas que me faltan. En fin, el medio ambiente, todo el mundo sabe, el medio ambiente. Vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar. Ya todo eso lo digo. Ahora, muy brevemente quiero decir esto. Albert Einstein planteó, nuestros problemas no pueden resolverse por el mismo nivel de pensamiento que los crearon. Más o menos así, dice la frase. La busqué en internet y en 4 sitios, uno que dice que tiene 21 frases, otro que dice que tiene 150, etcétera. Son traducciones, en definitiva, de lo que vaya usted a saber exactamente que dijo Albert Einstein en alemán. Pero definitivamente la idea es esta, ¿no? Y es como la
cómo interpretamos ese pensamiento. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a resolver el problema y no vamos a ser exitosos. Avance, por favor. Ahora es que iba a empezar a hablar de contabilidad y costos, pero bueno, vamos rapidito a decir algunas cosas. Esta es la idea de la contabilidad y lo que quiero destacar de ella es que es para la determinación, exposición, interpretación de los resultados, y resalto el tema resultado porque aquí estamos hablando de pasado. Avance a la siguiente. El Comité de Normas Cubanas también plantea lo mismo, ¿no? Quería buscar lo que decían las normas mexicanas, no tuve tiempo, pero debe estar en el entorno, porque es la misma idea que se maneja en todas las normas de información internacional financiera, las NIF. Los resultados obtenidos. Y seguimos hablando, adelante, y seguimos hablando de lo que pasó. Entonces, lógicamente, aquel planteamiento, los dos planteamientos que vimos anteriormente, tiene serias limitaciones en cuanto al manejo hacia el futuro de la situación, y recuerden que queremos éxito ahora y en el futuro. La idea está un poco en el manejo de las ideas de la contabilidad de gestión estratégica. No como único elemento, como vamos a ver más adelante, pero sí nos va a permitir, a partir de estos medios, empezar a trabajar, adelante al siguiente, en una idea de cuadro de mando integral. ¿Qué me va a permitir el cuadro de mando? Muchas veces el cuadro es manejado principalmente por ingenieros industriales, al menos en Cuba es así, y llevamos mucho tiempo rescatándolo para las cuestiones de gestión estratégica. Porque definitivamente, a partir de ahí, y con todas las ideas integradas que hemos visto del éxito, nos va a permitir agruparlo en un sistema de indicadores que me digan, esto es el primer paso en la investigación. Y hasta aquí está más o menos dado. Que diga los indicadores que tenemos que tener para lograr ser una empresa exitosa. ¿Dónde está el problema? Avance. Avance. Puse el medio ambiente transversal, porque bueno, un factor que está, yo no lo veo como un indicador, una dimensión del cual ya estoy hablando, del cuadro de mando, sino precisamente como algo que es transversal a todas las dimensiones del cuadro de mando integral. Pero en este caso, los ingresos, los costos y las utilidades, como lo vimos inicialmente, no son elementos aislados. No están aislados. Es decir, son elementos que están inmersos en un mundo de relaciones. Cuando vimos el esquema anterior, no solamente las relaciones se van a establecer hacia el cuadro de mando integral, sino, si quiere, suba un momentico. Suba. Es decir, no, que suba la vista, disculpe, ahí. Hay relaciones. Va a subir a la escalera. Hay relaciones entre todos y cada uno de estos elementos. La contabilidad, la logística, recursos humanos, entre ellos. Y no quise seguir poniendo flechitas porque no se iba a entender el esquema. Pero existe relación entre marketing y logística, como le dije ahorita, entre innovación, logística y marketing, recursos humanos. Es decir, hay un sistema de relaciones complejas. Seguimos. Más. Ajá. Hay un sistema de relaciones que son complejas y que son conducentes al estudio desde el punto de vista de otra realidad. No solamente podemos trabajar con ideas lineales, no se puede trabajar con indicadores. Definitivamente, realidades como una empresa, un ecosistema, son sistemas complejos. Y el conjunto es mayor que la suma de las partes, estamos hablando de sinergia. Y la sumatoria de las cualidades amplifica o atenúa en dependencia de sus relaciones. Es decir, ¿qué está pendiente? El futuro de esta investigación viene dado por develar el comportamiento de las relaciones entre cada uno de estos factores. Utilizar las herramientas de la teoría de complejidad, lógica fuse, ecuaciones no lineales, las redes neuronales también. Y todo esto devele las relaciones y de qué forma se debe comportar cada uno.
No me atrevo a decir que esto sea una ecuación o un sistema de ecuaciones, pero definitivamente en eso hay que trabajar. Yo creo que con una masa tan importante como la que se encuentra presente hoy, de fuerza, de juventud, podemos lograrlo. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y pues queremos invitarlos a que si desean hacerle alguna pregunta al doctor Antonio Sánchez, estamos a sus órdenes. Dicen que todo lo dejó demasiado claro, ¿verdad? Adelante, sí. Claro. Claro que sí. Definitivamente concuerdo con usted en relación al futuro que tienen las investigaciones contables, porque se ha perdido la orientación de lo que debe de ser realmente la conformación de una empresa y el propósito último que tiene, ¿no? Que son las utilidades. Sin embargo, estaba mirando en el contexto de su exposición y siento que hay un elemento primordial que debe de valorarse: la determinación de los costos de cada proceso dentro de la organización y cómo el administrador o el gerente debe visualizar, pero más el dueño de la empresa, o sea, el accionista, para saber si la empresa es rentable o realmente no es rentable. En muchas de las ocasiones nos estamos dejando ir por la parte fiscal, por la parte de la obligación, por la parte de la presión que implica una consecuencia posterior, y eso hace que no se genere. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿cuál sería su recomendación en torno a estas áreas prioritarias que se deben de trabajar en la investigación y que pueda dar como resultado que realmente pueda haber una mejor administración empresarial aquí en México? Ahora me permite decir cosas, ¿no? Que no hubo tiempo, ¿no? Ahora sí puedo decir. El tema es el siguiente. Cuando yo traté de hablar de gestión estratégica, hablé en general algunas ideas, es que yo estoy partiendo de un proceso evolutivo. Como les dije, hay que evolucionar de la contabilidad de costos hacia la gestión estratégica de costos. Pero no es un proceso nihilista de negación de una anterior. Jamás digo, es decir, trato de no utilizar esta terminología cuando hablo de costos, de sistema de costos antiguo y sistema de costos moderno. Yo considero que cada etapa contiene la etapa anterior. Yo tengo que llegar a la aplicación de una herramienta de costos, por ejemplo, avanzada, como el costeo ABC, pero Kaplan y Norton lo dicen claramente. Si usted no tiene un sistema contable serio que le permita determinar los costos, usted no puede instaurar un método de costeo en base a actividad. Es decir, de la nada no se puede llegar, se llega por un proceso de evolución. Es decir, ya poníamos como idea de gestión estratégica, ya cuando yo me quiero proyectar hacia el futuro, yo necesito un sistema de información que sea acorde a la producción. Estoy hablando de procesos, de subprocesos dentro de la estructura. No puedo ver por separado centros de costo, sino tengo que ver una estructura que conlleve desde el momento, y estoy pensando en cadena de valor, desde la entrada, el input de los productos y de todos los elementos, hasta la salida y la llegada al cliente. Es decir, todo tiene que estar encadenado y todo es un... Ya, sí. Lo que pasa es que me emociono y como hablo alto, tiene que estar encadenado y tiene que lograrse esa secuencia. Lógicamente, hay que saber contabilizar y también mi punto de vista es que la contabilidad es una sola.
solo que la contabilidad de costos requiere un nivel de detalle superior a la contabilidad general. Yo parto de las ideas de contabilidad general y lo que necesito es información para completar mis estados, mi estado de resultados. Y entonces la contabilidad general me permite trabajar con cuentas y subcuentas. Sin embargo, ya cuando yo quiero empezar a brindar información hacia la gerencia, necesito tener conocimiento de las estructuras dentro de la organización y tengo que tener información por centro de costo, por área de responsabilidad, por producto. Tengo que tener la información por producto y, si es posible, información del comportamiento de cada producto dentro de cada centro de costo y dentro de cada área de responsabilidad. Eso solamente se logra con un sistema contable o de costo, como usted quiera llamarlo, pero que alcance niveles de registro desde la base, porque no es solamente registrar el costo real. Yo tengo que tener una planificación del costo que me permita analizar el funcionamiento, ver mis niveles de eficiencia. La eficiencia, desde el punto de vista nuestro, quizás no deba verse única y exclusivamente como un número integrado, que es un dato económico. Yo tengo que tener claridad para la toma de mis decisiones de cuál es el comportamiento de cada producto y cuál es el que conviene potenciar y cuál empezar a disminuir. Porque recuerden que esto hace falta para el tema de los costos y es decisivo. Si no lo tengo, yo no sé qué voy a producir en el futuro, cómo voy a tomar decisiones. Entonces, un poco la idea del costo está presente. Como les decía, llevo 40 años trabajando esto y en un momento determinado, cuando empecé muy jovencito, enunciaba con toda la seriedad del mundo: el costo es el factor más importante para tomar decisiones, digamos, con la pasión de la juventud. Después me di cuenta que no solamente el costo es el factor. Yo puedo tener un costo bueno o disminuido y si no hay calidad o no tengo mercado, lo que sea, y entonces dije en un segundo escalón, el costo es el factor cuantitativo más importante para tomar decisiones. Y seguía diciendo. Después me di cuenta que no solamente desde el punto de vista cuantitativo están los elementos de producción, toda la idea de la logística, es decir, en la medida que fui estudiando, y ahí lo dejé, que el costo es uno de los elementos cuantitativos más importantes. No lo seguí bajando porque me iban a botar del trabajo, ¿no? Y no podía seguir disminuyendo la importancia que tenía mi ciencia, lo que he trabajado toda la vida y amo. Pero tratando de llevarlo a su lugar, ¿no? A que ocupe un puesto, pero es un puesto importante. Si no, no hay manera de decir. No es lo único. Como les decía, aquí yo le he hablado de buena cantidad de ciencias que hay que integrar. Porque realmente tampoco hacemos como contador bien en elaborar excelentes estados que nos cuadre al centavo el asunto y que la empresa se esté cayendo a pedazos y que no avance. Entonces, es nuestra responsabilidad lograr que la organización, hablé de empresa por un poco de cuestión de tiempo, pero estoy hablando de cualquier organización. La diferencia que hay entre, digamos, un hospital y una universidad y una empresa es que los niveles de ingreso, estoy hablando del presupuesto, tiene que responder a determinados objetivos y su eficiencia y el éxito, por ejemplo, de una universidad está dado porque el manejo de su presupuesto de la mayor cantidad posible de egresados con la calidad necesaria para los empleadores. Y hay una cosa muy importante que también me lo dijo un colega, y que sean humanos, que sean personas, que tengan los valores importantes. Ese es el objetivo de la universidad, aunque cuando sean objetivos estratégicos sean decenas. Y el objetivo de un hospital y su presupuesto, estoy hablando de un hospital que sea libre, ¿no? No una clínica, porque cuando hablo de una clínica privada, su objetivo es el incremento de las utilidades. Está dentro de las empresas, por mucho que se disfrace, o una universidad. Estoy hablando de un hospital público. La idea del hospital público y el éxito de esta organización es lograr que se salven la mayor cantidad de personas con la mejor calidad de vida posible.
de estas personas que salen del hospital. Y para lograr ese análisis hay que trabajar con costos, el costo de las carreras, el costo de cada una de las distintas organizaciones, y hay que analizar también definitivamente todas las ideas estas de los recursos que se están utilizando, en el caso de la salud, los costos por los distintos tipos de enfermedades, los costos por estructura dentro del hospital, etc. No sé si eso... Y Sí, tenemos profesor. otra pregunta del doctor. Gracias. Profesor. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Josep García Blandón, profesor de la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Yo procedo del ámbito financiero y con algunos conceptos contables pues soy más bien crítico. Entonces mi observación sería sobre la definición de éxito, ¿no? A partir del beneficio. A los financieros el beneficio no nos gusta demasiado Ya lo dije, sí. como indicador, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, pues las infinidad de limitaciones que tiene. Es un concepto subjetivo, fácilmente manipulable, cortoplacista, no tiene en cuenta el riesgo, etc. ¿Hasta qué punto no se podría plantear una definición alternativa basada pues, en el flujo de caja, incluso en la creación de valor, ¿no? ¿Hasta qué punto no se podría? Sí. ¿Qué hay con esto? Como dije al inicio, una de las cuestiones con las que traté de lograr con mis colegas financieros de mi universidad una zona, traté de lograrlo de dos maneras. En primer lugar, cuando yo hablo de la obtención de utilidades en el presente y en el futuro, elimino el criterio cortoplacista de la ganancia. Es la primera cuestión. Cuando yo hablo de relaciones financieras, que lo pongo en el microentorno, estoy hablando, dentro de las relaciones están los temas vinculados con el riesgo, y estoy trabajando el riesgo. Cuando yo digo que se va a crecer, que va a ser capaz de crecer la utilidad de forma creciente y sostenida, únicamente esto se puede lograr a través del crecimiento del valor de la organización. La manipulación del concepto de utilidad únicamente es válida anualmente. Cuando yo voy a manejar el concepto de utilidad en 10 años, es muy difícil. Yo este año sí, porque pospongo gasto para el año próximo. Todos sabemos los trucos. Pospongo gasto para el próximo año, realizo determinadas manipulaciones y inflo mi utilidad. Ejemplos tenemos muchísimos, Enro incluido y algunos otros más. Pero por eso decía que el primer factor que traté de introducir aquí para paliar estos detalles es el vinculado precisamente con la dinámica. Cuando yo veo en el devenir del tiempo, se limitan muchos de los defectos que puede tener la utilidad anual. Podemos seguir discutiendo definitivamente después. Sí, buenos días. Mi nombre es Josep María Argilés, también soy de la Universidad de Barcelona, también en Barcelona. Y bueno, yo tenía una pregunta similar a la de mi compañero referido a la cuestión del éxito. A ver, en las investigaciones que se hacen en contabilidad hay como dos grandes medidas de éxito. O sea, más que una pregunta es una reflexión y luego sí. Que hago una pregunta. Hay como dos grandes medidas de éxito. Por una parte, unas medidas relacionadas con la rentabilidad, y aquí tenemos la rentabilidad desde el punto de vista contable y luego la rentabilidad desde el punto de vista de mercados financieros, ¿no? Es decir, la rentabilidad que se obtiene en el mercado de capitales, ¿vale? Y luego estarían otros indicadores de éxito diferentes, que serían los ligados al crecimiento de la empresa. Y frecuentemente, digamos, el crecimiento no siempre casa o no siempre es concorde o no siempre es acorde con la rentabilidad. Hay muchas empresas que sacrifican la rentabilidad para obtener precisamente unos objetivos de crecimiento. Yo no sé exactamente a qué medida de éxito se refería usted. Intuía que se refería más bien a la rentabilidad contable. Y aparte de estas dos medidas
digamos, que se acostumbran a utilizar. Hay otras de tipo de éxito o de consecución de objetivos, digamos, sociales y medioambientales. No sé si todo el esquema, digamos, que ha mencionado usted aquí estaría, digamos, sería válido para el éxito de tipo social y medioambiental. Y finalmente la pregunta, o sea, digamos, hasta aquí una reflexión y finalmente la pregunta, digamos. Bien, no siempre tenemos la ocasión de estar, digamos, con un académico, con un profesor que viene de un país socialista. Entonces usted hablaba del éxito medido en términos de beneficio contable, por tanto ingresos menos costes. En una economía de mercado, digamos, hay unos mecanismos que fijan los precios. En una economía socialista es la administración la que fija los precios. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto digamos, el resultado contable en estas circunstancias es significativo o, digamos, o es indicativo de las relaciones de escasez que se dan en la sociedad? Porque uno puede fijar un precio tanto, no solamente para los outputs, sino también para los inputs, que no tengan nada que ver o que estén muy separados de la realidad económica de la empresa. Claro, muy bien. No, hay varias cuestiones en esta que, por supuesto, me resulta extremadamente interesante lo que usted plantea y vamos a tenerlo en cuenta a la hora de revisar la idea. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de utilidad como un medidor del elemento, estamos hablando de tratar de materializar en algo lo más concreto posible el resultado. Cuando, y ya le decía, por ejemplo, en el caso, los objetivos tienen que estar presentes. Cuando le hablé de hospitales y de universidades, yo dije que el éxito venía de establecer una relación entre el cumplimiento de los objetivos y definitivamente el presupuesto de que se disponía. Es decir, la mejor posible utilización del presupuesto. Un poco por ahí va la idea. Claro, los elementos que usted plantea, no por gusto pusimos como transversal a el tema de los ingresos las ideas vinculadas con el medio ambiente. Es decir, hay algo que también siempre he dicho con respecto al medio ambiente. El medio ambiente o el trabajo con el medio ambiente no es algo que se resuelva, a mi juicio, ni con multas, ni con medidas coercitivas. La utilización adecuada de los recursos, el ser inteligente en la organización, en el manejo de sus desechos y de sus cuestiones, generalmente o disminuye costos o incrementa posibles utilidades por otros elementos. Entonces, estoy hablando de la utilización del medio ambiente como un buen negocio, que en casi todas las empresas puede hacerse, por abulia, por comodidad o simplemente por desidia. Se lanzan las cosas al ambiente, se daña el entorno en el propio país o en un país ajeno. Pero hay manera de resolver estas cuestiones. Es decir, hay manera de hacerlo. Están, bueno, todavía todos los elementos vinculados con el riesgo, pero hay algo que yo planteo dentro del esquema del éxito y digo que tiene una influencia extraordinaria en cuanto al cálculo de la utilidad, que son las relaciones financieras. Es decir, la forma en que yo manipule mi finanza o maneje mi finanza o la utilice es un factor no pequeño, no secundario para la obtención del éxito en la organización. Es decir, yo puse varias cuestiones en el entorno de la organización, dentro de la organización. Hablé de relaciones con el medio ambiente, hablé de relaciones financieras y hablé de relaciones sociales. Es decir, el elemento social de la organización, hay algo que creo que es interesante, no es desnaturalizar la entidad ni la preparación en que la obtención última sea utilidades a costa de todo. Porque hay algo que es importante, la obtención de utilidades a costa de todo es una idea en el corto plazo. Y el éxito, desde mi punto de vista, que tiene este análisis es cuando se ve en la dinámica. Hay una cuestión con los precios que usted mencionaba. Los precios
se forman a partir de los costos. Por lo menos es una de las vías, el mercado y los costos. Si yo logro utilizaciones óptimas de los recursos dentro de la organización, los precios pueden tener un mejor carácter. Porque yo considero que la utilidad no depende del crecimiento en el precio del producto que yo tengo que vender, sino por el contrario, en lograr un precio que me brinde un nivel adecuado de utilidades por los tipos de productos que estoy vendiendo en la organización. Hay en esto quizás algunos elementos vinculados. Yo le voy a decir, trabajé en la revisión de un grupo de fichas de costo para la obtención del precio. Los precios son aprobados en Cuba por el Ministerio de Finanzas y creo que revisé 23 fichas y de las 23, eso fue el año pasado, antes pasado, 22 hacían crecer el precio. Y todos, cuando me entrevisté con las personas, que por qué el tema del crecimiento del precio, todo el mundo decía que crecían las materias primas. Y algunas de esas materias primas eran generadas dentro del país, que también hicieron crecer los precios. Es decir, el tema precio es un asunto, al menos en mi país no resuelto, pero no necesariamente el precio es una medida del valor del producto. Y es una de las cuestiones que hay que tender a lograr y en la que estamos. Por eso un poco la idea pasa por ahí. Por eso un factor en cuanto a los ingresos es el precio. Estoy hablando de un precio adecuado que responda con los costos que se va a incluir y con lo que esperamos obtener de la organización. Derecho a réplica después si quiere conversar. Agradecemos bastante las preguntas que hicieron nuestros invitados y pues ahora convoco al doctor Alejandro Campos Sánchez para que haga entrega del reconocimiento al doctor Antonio Sánchez Batista. Gracias. Este reconocimiento dice, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Contabilidad, se entrega la constancia al doctor Antonio Plácido Sánchez Batista, de la Universidad de Camagüey, por su participación como ponente de la conferencia magistral Éxito Empresarial y Contabilidad de Gestión, firmado por el comité organizador el día de hoy. Gracias. Bien, gracias.